Chen Yan escuchaba voces dentro de su cabeza, lo llamaban de una manera extraña. Cuando abrió los ojos, se sentía también de una manera extraña. Algunas personas se burlaban de él. Estaba sorprendido. Se encontraba en una plaza pública. Su alma salió de su cuerpo. Tenía que terminar su trabajo para mañana. En ese momento, alguien lo llamó. Le pedía que le diera la orden para iniciar la ejecución. Chen Yan estaba desconcentrado. En ese momento, recuerdos empezaron a inundar su mente. Su alma actualmente se encontraba en el cuerpo del cuarto príncipe del reino Grey Castle, Roland Wimbledon. Al rey se le ocurrió una extraña idea para elegir al próximo sucesor del trono entre sus hijos. Cada uno de ellos, durante 5 años, tenía que gobernar determinada tierra. Se encontraba el primer príncipe, quien tenía un gran poder de combate. El segundo príncipe, cuyas características eran la riqueza y la inteligencia. La tercera princesa, con un increíble poder militar. La quinta princesa, la persona más inteligente del reino. Por último, él, un hedonista bueno para nada. Se le fue otorgada una ciudad fronteriza, donde nadie quería vivir. Tenía como ciudadanos personas que botaban sus desechos por las ventanas. Se sentía abatido. Estaba claro que ellos morirían por una infección. El secretario habló. Tenía que ordenar la ejecución. Volvió a ser sorprendido. Él estaba aquí para ejecutar una bruja. La multitud aclamaba. Era la encarnación del mal. Tenía que ser ejecutada. Una persona del siglo XXI no podía creer este tipo de insensateces. Golpeó la mano de su secretario. Era tonto atribuir ese tipo de cosas a una persona. Ordenó liberar a esa bruja. El secretario estaba sorprendido. La nobleza también e incluso los ciudadanos estaban desconcentrados. Utilizó como excusa su agotamiento y dijo que pospondría el juicio. El jefe de caballeros intervino. Carter Lannis, una vez descubierta una bruja, tenía que ser ejecutada inmediatamente. De lo contrario, otras brujas vendrían a liberarla. Si eso fuera así, ellos podrían capturar más brujas. Nadie podría contradecir a ese príncipe caprichoso. En la residencia temporal del cuarto príncipe, el jefe de caballeros todavía intentaba convencer al príncipe, pero él no escuchaba. Chen Yan suspiró. Recordó lo que había pasado. Habló frente a tal multitud. Al parecer falleció por exceso de trabajo y transmigró a este lugar. No podía hacer nada más que aceptar. Esa fue otra vida que se le fue otorgada. De ahora en adelante sería Roland Wimbledon. Se dirigió donde yacía la bruja. Carter todavía intentaba convencer a Roland, pero esto era en vano. Nuestro protagonista se burlaba. Esta era una persona charlatán. Al llegar a la prisión, allí se encontraba una joven. La chica se levantó para saludar al príncipe. En su cuello yacía una piedra de retribución de Dios. Esto impedía que pudiera utilizar su poder, según Carter. Roland pidió que se acercara, pero inmediatamente fue interrumpido por Carter. Estaba muy paranoico. Sin embargo, fue reprendido por Roland. Preguntó por el nombre de la chica, y nuevamente fue interrumpido por Carter. Le contó que la mina había explotado debido a la culpa de la chica. Roland lo volvió a reprender y pidió detalles a la joven, pero ella no habló, mostraba una expresión triste. Mencionó que su padre quedó atrapado cuando la mina colapsó. En ese instante, otro minero quería robar a su padre. En consecuencia, otros mineros intentaron detenerlo, pero el ladrón era más fuerte. Cuando el ladrón iba a darle el golpe de gracia a su tío, ella intentó detenerlo, y entre lágrimas, el cuerpo del ladrón fue carbonizado. Los mineros estaban aterrorizados. Era el poder del diablo. Ella también lo sabía. Con su padre a cuestas, intentó convencer a los mineros. Parece ser que ella fue denunciada por los mineros, pero estaba equivocado. La persona que la denunció fue su padre. Ella, al confesar, tenía que ser ejecutada, dijo el secretario. Pero Roland tenía curiosidad. Quería ver el poder de una bruja. La chica preguntaba si realmente quería ver el poder del diablo. Roland estaba seguro. Para ello, necesitaba quitar la piedra de retribución de Dios. Preguntaba si era capaz de quitarle tal artefacto. Sin dudarlo, agarró el collar y liberó su grillete. La chica estaba conmocionada. Roland necesitó utilizar su poder, y ella con una sonrisa en el rostro empezó a activarlo. Empezó a desprender chispas de su cuerpo, y llamas ardientes desprendieron del suelo. Roland estaba sorprendido. El calor de la habitación demostraba que no estaba en un sueño. Viendo a la chica en llamas, lo que aprendió en la universidad caía poco a poco. Carter intentaba protegerlo, pero su sorpresa había disminuido. Los barrotes se fundieron en este punto. Ella no podía morir en la hoguera, no le podía tener miedo a las llamas. Roland estaba emocionado. Cuán valiosa podía ser ella. Imaginaba los objetos adelantados a su tiempo que podía crear. La chica preguntó si la curiosidad de la realeza había sido satisfecha. Con eso, ella estaba completamente sentenciada a la horca. Sin embargo, contrario a sus expectativas, Roland quitó su abrigo y se lo entregó a Anna. Era turno de ella para estar sorprendida. Él había decidido contratarla. De acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, no es posible convertir todo el calor en una fuente de trabajo útil. Por ejemplo, los motores térmicos. Ellos al recibir calor van a realizar algún tipo de trabajo, pero todo el calor no se volverá trabajo. Una parte se perderá y será dirigida a una fuente de menor temperatura.
Este mundo era impresionante. Fue capaz de deshacerse de esta ley. El monólogo de Roland fue interrumpido por la incredulidad de Barov. Él pensaba emplear a una bruja. Haciendo esto, ellos serían observados por la asociación de brujas, y esto era muy peligroso. Sin embargo, volvió a hacer caso omiso y exigió un contrato de empleo. Aparte de eso, también tenía que organizar una residencia para ella. Días más tarde, un criminal fue tomado como bruja y ejecutado en la plaza según las órdenes de Roland. Barov estaba preocupado. El cuarto príncipe se estaba metiendo en serios problemas. Sin embargo, el príncipe necesitaba credibilidad. Le preguntó a su secretario si esta ciudad era un buen lugar. Comparaba la riqueza de su segundo hermano o la fuerza militar de su tercera hermana. No habría posibilidad de ganar la corona. Ni una sola, enfatizó. Por lo tanto, tenían que utilizar otro tipo de método. Barov fue conmovido y Roland pidió la asistencia de Ana. El príncipe había preparado un vestido especial para ella. Poco después, ella fue a visitar al cuarto príncipe. Roland actualmente se encontraba afuera del castillo. Esta cabaña fue construida hace poco. Era para que Ana practicara. Ana llegó, lucía su nuevo atuendo. Roland estaba en lo correcto. Ese era el mejor vestido que una bruja podía utilizar. Ana reunió su valor y le preguntó por qué contrató una maldecida como ella. Era una bruja que cayó en las garras del diablo. Debería tenerle miedo. La respuesta de Roland la sorprendió. Las personas le tenían miedo porque no entendía su poder. Ese no era el poder del diablo, era el poder que le pertenecía a ella, y él le ayudaría a controlarlo. Ana se encontraba exhausta. Llamas se arremolinaban en los pies de Ana. Una creciente cantidad de fuego explotó. Controlar tal poder no era fácil. Solo faltaba un pequeño descuido y su ropa se quemaría nuevamente. En ese momento, Barov vino precipitadamente. Tenía algo que informarle. Según la patrulla, encontraron rastros de bestias demoníacas. Significaba que los meses de los demonios estaba a punto de llegar. Roland estaba confundido. Se preguntaba qué era esto. Ana temblaba. Barov empezó a explicar. Con el primer día de la nevada, en lo profundo de las montañas, las puertas del infierno se abrirían. Como la ciudad fronteriza no tiene defensas, todos los habitantes se ven obligados a ir a la fortaleza Longson. Roland preguntó si habían visto las puertas del infierno. Sin embargo, ninguna persona normal puede verla porque serían afectados por el miasma venenoso que hay allí. Solo pueden las personas que cayeron en las garras del diablo. Ellas no son afectadas por el miasma. Preguntó por las bestias demoníacas. Al parecer, al menos ellas podían ser vistas. Sin embargo, muy pocas personas en el reino Grey Castle habían podido encontrarse con una. Si todos los habitantes de la ciudad tenían que irse, se preguntaba cómo podría desarrollar la ciudad. Pensaba que al menos podía hacer esto, pero no había esperanza alguna. La diferencia entre la ciudad fronteriza y la fortaleza Longson eran sus grandes murallas. Incluso las tropas de élite de un duque estaban alojadas allí. Roland comprendió. La ciudad fronteriza era utilizada como una carnada. Necesitaba ponerse manos a la obra. Ordenó reunir guardias y cazadores. En el patio del castillo, Roland y Ana yacían disfrutando de la hora del té. Esperaba que ella le contara sobre los meses de los demonios. Según ella, para los plebeyos, estos meses eran una completa pesadilla. Incluso uno podía morir. En los años anteriores, viajaba con su padre con los minerales preciosos recogidos para cambiarlos por alimento y oro. Se alojaban en la fortaleza Longson hasta que terminara el invierno. Sin embargo, algunos inviernos duraron hasta 4 meses. Con tanto tiempo, los suministros se agotaron. El gobierno exigía otro lote de minerales, pero incluso para ellos, los alimentos escaseaban. Las personas débiles eran intimidadas y algunas personas no pudieron resistir. Fue una situación muy dura para Ana. Incluso en ese tiempo, su padre la protegió mucho, pero al final, la recompensa por una bruja eran 25 monedas de oro. Roland se sentía frustrado. Los meses de los demonios no vendrían más. Él lo garantizaba. Roland ordenó llamar a Barov. Necesitaba el recado. Poco después, Barov yacía con los guardias y cazadores de la ciudad. Estas personas patrullaban en la frontera cada año, y ese era un cazador que alguna vez luchó con una bestia demoníaca. Roland quería saber si aquellas bestias demoníacas podían ser asesinadas. Un guardia respondió. Las bestias demoníacas eran animales que fueron afectadas por el miasma, por lo tanto se podían acabar con sus vidas. El cazador también habló. Él se había encargado anteriormente de 2 bestias demoníacas. Este era el aura imponente de un guerrero experimentado. Esta persona era Hacha de Hierro. Se rumoreaba que él poseía el linaje de los gigantes del clan Mojin. Roland preguntó por las bestias que él cazó. Hacha de Hierro habló. Los animales afectados por el miasma tenían un aumento de sus características, como velocidad, inteligencia o incluso resistencia. Sin embargo, seguían siendo animales. Estas bestias demoníacas no eran terroríficas. Hacha de Hierro agarró su camisa. Las terroríficas eran las especies mixtas, dijo mientras mostraba una gran cicatriz. Eran bestias que solo el infierno podía crear. No solo tenían características de otras especies, podían detectar a un humano independientemente de donde se escondiera. Roland estaba sorprendido. Las murallas podían encargarse de las bestias terrestres.
Pero ¿qué pasaba con las bestias que podían volar? Afortunadamente estas bestias eran raras. Cada año aparecerían 2 o 3 como mucho. Roland tomó una decisión. Quería quedarse en la ciudad fronteriza, cosa que sorprendió a Carter y a Barov. Sin soldados ni defensas, hacer esto era desperdiciar su vida. Pero si la ciudad fronteriza tuviera una muralla, la situación sería diferente. Carter contraargumentaba. Faltaban 4 meses para que llegara el invierno. El tiempo que tomaría crear una muralla era superior a 4 años. Sin embargo, Roland todavía era terco. Si no hubiera tal muralla dentro de 4 meses, él haría caso al jefe de caballeros. Carter agradeció y se arrodilló. En el puerto de Aguas Azules, la tercera princesa se enteraba de la llegada del invierno. Preguntaba por la llegada de sus flotas. Faltaba muy poco para que llegaran, y ese era el último viaje de este año. Ella esperaba una sorpresa por parte de ellos. Ella tenía una mirada diferente a una persona que conservaba su dinero. Solo al gastar el oro se demostraría su verdadero valor. La princesa regresó a su palacio. Su secretario preguntó por la previsión ante la lucha del trono creada por el rey. Ella no lo sabía. Desde que ella empezó a crear su propia armada, tenía planes diferentes. Las flotas de las velas negras fue creada con otra intención desde el principio. Esta era la tercera princesa, alguien que era capaz de creer en su visión y fuerza para ascender al trono. También, hace poco se enteró que sus planes habían fallado. El espía de la ciudad fronteriza mencionó que la píldora había fallado. Tampoco recibió noticias de los espías que envió a sus otros hermanos. Estaba un poco decepcionada, porque incluso su cuarto hermano logró sobrevivir. Dado que pronto serían los meses de los demonios y su cuarto hermano se mudaría a la fortaleza Longsong, su espía tendría que aprovechar tal oportunidad. Y en cuanto al alquimista que creó las píldoras, la horca pagaría por sus crímenes. Ana yacía leyendo tranquilamente. En ese momento el profesor Carl se acercaba a ella. Ella disfrutaba de la lectura, pero tal sonrisa no estaría más. El profesor Carl despertó de su ensoñación. La multitud gritaba enojada. El profesor incluso ahora estaba impactado. Su preciada alumna yacía en la horca. Desesperación le inundaba. Entonces despertó. Nuevamente había soñado con tal ejecución. Si alguien tan pura como Ana fuera una bruja, los funcionarios del gobierno deberían ser los mismísimos demonios. Eran ellos los que deberían ser ahorcados. Sentía resentimiento. Imploraba a Dios, porque él no podía ver el verdadero mal. Entonces una pequeña niña se le acercó. Algo le pasaba al cuerpo de la pequeña. Preguntaba si sería colgada igual que Ana. El profesor intentó tranquilizarla. Eso era algo que no dejaría que sucediera. Mientras caminaba por la ciudad, se encontraba inmerso en sus pensamientos. Sin embargo, fue sacado de su trance por una ruidosa multitud. Se debía a una solicitud hecha por su misma majestad. Reclutaba a trabajadores de forma masiva. Necesitaba obreros, artesanos e incluso canteros por un precio más alto de lo normal. Ese era el sello real. Se rumoreaba que el príncipe no tenía un buen pensamiento frente a la Santa Iglesia. Él podría ser su última esperanza. Por el bien de la fallecida Ana, por el bien de Ana y para que su agrietado corazón no se rompa más. Carter se preguntaba qué tan grande sería el muro. Ese era un muro que los protegería de las bestias demoníacas. Debería ser bastante alto y ancho. Incluso tenían que cavar bastante para formar una buena base. El jefe de los caballeros estaba sorprendido. Se necesitarían al menos 350 personas para terminar esta obra en un año. Sin embargo, Roland se encontraba impasible. El nuevo producto que había creado el taller de alquimia era algo llamado cemento. El par yacía donde se fabricaba tal material. Carter seguía expresando su sorpresa. No creía que aquí se fabricara tal cosa. Roland sabía que producir cemento era bastante sencillo, y todos los materiales podría conseguirlos en la ciudad fronteriza. Sin embargo, el punto crucial era la temperatura. En ese momento, alguien salió de la casa. Así es, para poder producir cemento era necesario la ayuda de Ana. Roland le entregó algo para que se abrigara, y ella con una sonrisa confiada había terminado el producto. El grado de éxito de este polvo gris se sabría una vez se probara. Ana tenía curiosidad por tal material. Si esto tuviera éxito, la gente no volvería a temer a los fuertes vientos o a la lluvia. Todo esto sería gracias a Ana. Tiempo después, los tres probaron la eficacia del nuevo producto. Estaban sorprendidos. Esto podía permitir que los ladrillos se unieran. Esto era totalmente diferente a la arcilla normal. A Carter le costaba despegar los ladrillos unidos. De acuerdo a la dureza de esta prueba, había sido un total éxito. Roland mostraba una sonrisa confiada. No importaba si lograban defenderse de las bestias demoníacas. Si el verdadero enemigo estaba dentro de las murallas, convertiría las frágiles casas de madera en unas duraderas de cemento. Y así, su pueblo podría volver a sus casas intactas. Sus ojos se intensificaron. En ese mundo las brujas eran la fuerza de productividad número 1. Trabajadores se encontraban trabajando fuertemente. Era fácil enfermar cuando se trabajaba en ambientes polvorientos, pero con los nuevos trabajadores, Ana tendría mayores oportunidades de descanso. En el futuro, las brujas no se utilizarían como algo consumible, sino como el motor que impulsaría una nueva civilización. La excavación comenzó. Ese trabajo era demasiado duro, pero los trabajadores tenían la moral alta.
porque el príncipe real se había rebajado a hacer tal trabajo, aunque su trabajo no fue muy bueno. En su vida pasada, él fue un ingeniero, no estaba versado en esto. Esperaba que apareciera un profesional en este campo. En este momento, vino Barov. Tenía noticias. Un cantero que trabajó en la asociación de canteros vino por el aviso de reclutamiento. Esta persona sería una pieza clave. Necesitaba reunirse con él. En la oficina de Roland, Ana leía felizmente. En ese momento llegó Carter con el cantero. Él no necesitaba ser tan cortés. Podía levantar la cabeza. En ese momento, pudo ver a Ana. Inmediatamente se sorprendió. Roland y Carter también fueron sorprendidos. Roland pidió que se bloqueara la puerta rápidamente. Esto era una conciencia muy grande. El cantero que contrataría era conocido de la bruja. El profesor inmediatamente se arrodilló. Se sentía aliviado. Parece ser que esta persona no estaba en contra de las brujas tampoco. Ana también estaba conmocionada. Poco después, Roland empezó sus preguntas. Preguntaba cómo conocía a Ana. El profesor se recompuso. Él fue el miembro de la famosa asociación de canteros y actualmente trabajaba como profesor de esta ciudad. Y por supuesto, Ana era alumna de él. No sabía por qué el príncipe la salvó, pero esto confirmaba una cosa. Él no le teme a las brujas. Carl le contó la situación al príncipe sobre su otra alumna. Esperaba que él pudiera cuidar de la misma manera a Nana. Si ella realmente fuera una bruja, ella no recibiría daño alguno. Sin embargo, dado que todavía no fue descubierta, no se podía alejar de su familia. Por fuera mantenía su compostura, pero por dentro festejaba. Ella definitivamente sería de utilidad en los meses de los demonios. Necesitaba empezar a cambiar el pensamiento de su pueblo sobre las brujas. Una vez terminado este asunto, era momento de dirigirse al asunto principal. Tenía la intención de construir una muralla cubriendo la ciudad, por lo que esperaba que él estuviera a cargo de ese proyecto. En el patio del castillo, Roland esperaba a Nana. La pequeña bruja temblaba sin miedo. Preguntaba si iba a morir. Sin embargo, todavía no le deparaba tal destino. Nana se emocionó. Corrió hacia adelante y allí se encontraba con Ana. Estaba feliz de poder verla nuevamente, pero no era momento de festejar un reencuentro. Tenían que aclarar la situación de Nana. Ella había despertado su poder aproximadamente una semana atrás. Intentó ayudar a un pájaro herido. Agua salió y entonces el ave fue curada. Roland necesitaba comprobar esto con un pollo. Si este poder fuera curación, sería muy importante al momento de salvar una vida. Ella tenía el poder para salvar vidas. Ese no era el poder del diablo. La pequeña preguntaba por qué la iglesia le mentía. Roland negó con la cabeza. Todos sabíamos que lo hacían por beneficios propios. Era momento de hacer experimentos con una gallina. Nana curó la herida de la gallina y segundos después estaba completamente recuperada. Sin embargo, horas después la gallina había caído. Ahora podía entender el poder de ella. Podía recuperar cualquier parte del cuerpo, pero no podía hacerlas crecer, a menos de que intente unir la parte del cuerpo que fue cortada. Tampoco podía recuperar la vida una vez muerto. Después de terminar el experimento, era la hora del té. El tiempo volvió a pasar y Nana volvió con su familia. Ana preguntó la razón por la que Nana pudo irse. La familia no conocía que ella era una bruja. Era cuestión de tiempo, pero aún así, hasta que la familia de ella no lo descubriera, tendría que tomar esta ruta. Roland preguntó si extrañaba a su padre, y ella con una mirada triste declinó. Nuestra protagonista no podía decir nada. Nana vendrá todos los días al castillo para entrenar su poder. Mientras que Roland se encuentre aquí, habrá un día donde ellas dos sean tratadas como personas normales. Todos los días, a las 2 de la tarde, acompañaba a las brujas a entrenar sus poderes. Algunas veces también iba a mirar el progreso de la muralla. El ritmo de estas 2 semanas era según lo planeado, pero había un inconveniente. La financiación de este proyecto era pagada por el bolsillo de Roland. Era cuestión de tiempo para que se acabaran los fondos. Barov pensaba que el comportamiento del príncipe era completamente diferente. Anteriormente en la capital, hacía lo que quisiera sin temor alguno. Si no fuera porque el príncipe le prometió un ministerio, él no trabajaría para él. Roland no tenía interés en ser rey, ofendió a todos los nobles de la ciudad fronteriza, incluso todo su trabajo cayó bajo las personas que vinieron con él. Todo cambió cuando salvó a esa bruja, era completamente diferente, incluso ofreció su propio dinero para la ciudad. Se preguntaba si fue poseído por el diablo, aunque no creía que fuera posible porque tal poder se anularía con la piedra de retribución de Dios. En el muelle de la ciudad fronteriza, invitados despreciaban lo decadente que era este lugar. Esta persona era un embajador. Hace medio año que visitó esta ciudad, conocía el valor de las piedras y las pieles que eran producidas en este lugar. También sabía del valor incalculable que poseían las tierras vacías entre la ciudad fronteriza y la fortaleza Longson. El secretario fue sorprendido. Los minerales con los que negociaron la estadía de los ciudadanos no estaban preparados. El embajador suspiró. Necesitaba dirigirse al castillo. De camino allá se preguntaba si habían hecho negocios con otros comerciantes. Incluso vieron el barco de otra ciudad cercana. Si el príncipe negoció con otras ciudades, afectaría al embajador. Su negociación hecha en los años anteriores fracasaría. Se preguntaba qué clase de persona era el príncipe. Al comer con el príncipe real, preguntaba por los extraños cubiertos que utilizaban.
Roland habló. Estos utensilios eran mucho más fáciles de utilizar y de obtener. Incluso su pueblo tendría menos enfermedades al utilizarlos. El embajador estaba sorprendido. El embajador mencionó el tema de la entrega de minerales. Había ocurrido un derrumbamiento en la mina. Por lo tanto, la extracción de minerales se llevaría el año siguiente. La cantidad de minerales recogidas hasta el momento no era suficiente para suplir la cuota de la fortaleza Longson. Tenían que recordar las vidas perdidas en los inviernos anteriores. El embajador no quería perder el contrato preestablecido. Las 6 familias nobles de la fortaleza le brindarían un préstamo. Sin embargo, Roland declinó. Al vender los minerales a la ciudad Willow, tendría un margen mayor de ganancia. Nuestro protagonista frunció el ceño. Preguntaba si un embajador podía influir sobre las 6 familias, incluso convencer a un duque. El embajador sentía la presión. Recordaba la mente estrecha de su padre al momento de hablar sobre los negocios de la ciudad fronteriza. Aunque sea difícil convencer a su padre, tenía que intentarlo. Levantó su mano. Compraría los minerales a un precio más alto que la ciudad Willow. De esta manera, quedarse en la fortaleza seguiría siendo la mejor opción para la ciudad fronteriza. Roland rió. El embajador había cometido un malentendido. Durante los meses de los demonios no iría a ninguna parte. Él se encargaría de defender este lugar. El embajador tenía que observar la muralla de 6 metros de largo y 1 metro de ancho. Recordaba las reuniones de los nobles y cómo esta muralla era un chiste por parte de los nobles. El embajador estaba cada vez más sorprendido. Este tipo de muralla demoraba años en construir. Se preguntaba qué tipo de mano de obra tenía el cuarto príncipe. Con tanta información, el embajador tenía que hacer su salida, pero antes de eso, quería ver la muralla. El anochecer cayó. En esta era, iluminar la oscuridad era un privilegio que la gente no estaba dispuesta a pagar. Por lo tanto, la vida nocturna no existía. En ese momento escuchó un ruido. Asustado, preguntó por la persona que se encontraba allí. Una silueta oculta en una capa habló sobre la reunión con el príncipe y el embajador. Roland pensó que era una asesina. Inmediatamente intentó huir, pero la mujer de la capa era más rápida. Lanzó una daga. Ella vino a hablar con el príncipe. Esperaba que no fuera tan impulsivo. Roland quería saber el nombre de la intrusa, pero ella no tenía un nombre. La mujer de la capa se inclinó ante el príncipe. El nombre que le dieron sus hermanas fue Nightingale. Ella agradeció la tolerancia que tuvo la realeza con las brujas. Al ver el símbolo en la capa, comprendió. Pertenecía a la asociación de brujas mencionada por Barov. Parece que ella estaba aquí para llevarse a Anna. Él no tenía intención de lastimar a las brujas. De lo contrario, Anna y Nana estarían en la horca. Nightingale lo sabía, por eso ella estaba hablando con él. Si el cuarto príncipe hubiera hecho eso, aunque su vida real no fuera comparable al de una bruja, estaba segura que haría que recordara a las brujas por el resto de su vida. Ella había llegado a la ciudad fronteriza hace una semana. Sin embargo, había observado todo lo que hizo el príncipe con sus propios ojos. El príncipe sintió escalofríos. Continuó con la conversación. Se preguntaba cuál era la intención de la bruja. Nightingale no era una invitada, pero aún así era muy audaz. Esperaba que el príncipe no estuviera tenso y se sentara con ella. Removió su capa lentamente. Ella no tenía una apariencia desagradable. Esperaba que el príncipe no se asustara. De esta manera, su cincelado rostro fue revelado a Roland. Si llegas hasta aquí significa que te está gustando el video. Por lo tanto, no olvides darle me gusta y suscribirte, que es muy importante al momento de posicionar el video en la plataforma. Nightingale sabía que este príncipe era diferente a las demás personas. Las otras personas tenían miedo del poder de las brujas, pero él tenía curiosidad. Roland se sentía nervioso por el cambio de actitud de la bruja. Ella volvió a hablar. Quería llevarse a Anna y a Nana. Sin embargo, Roland se negó. Ellas vivían una buena vida aquí. No habría un lugar más seguro que este. Pero ellas pertenecían a la asociación de brujas. Apretó su mano. En ese lugar no necesitarían esconderse. Pero el príncipe contraargumentó. Ellas eran nómadas, no tenían un lugar al que quedarse. Nightingale no pensaba quedarse atrás. Las montañas donde vivían era el lugar más seguro para las brujas, pero ese lugar no tendría las comodidades de ese lugar. En ese momento, recordó el objetivo de las brujas mencionado por Barov. Ellas estaban buscando la montaña sagrada, su único lugar de descanso. Nightingale era reacia a hablar sobre ese tema. Aún con este intercambio, Roland no permitiría que ella se las llevara. En poco tiempo las bestias demoníacas aparecerían. Le sugirió que las brujas se quedaran aquí para pasar el invierno. Tal propuesta sorprendió a Nightingale. Él era una persona interesante, pero aunque él no le tema a las brujas, su pueblo sí. Y si la iglesia se enterara de esto, ellos vendrían inmediatamente a este lugar. Nightingale tenía otro motivo para llevarse a Anna. Ella próximamente alcanzaría la edad adulta. Le preguntó al príncipe con una mirada seria, la razón por la que ellas eran vistas como la encarnación del mal. Las brujas despiertan durante los meses de los demonios, tiempo donde se abren las puertas del infierno. Después de llegar a la edad adulta, las brujas sufrirán la tortura del demonio. El dolor que sufren es inimaginable, impactando cada parte de su cuerpo. Si la bruja es lo suficientemente fuerte para resistirlo, se recuperará en unos días. Pero si no es capaz de resistirlo, morirán, dejando un evento horripilante.
Esta era la razón por la que las brujas fueron vistas como una encarnación del mal. Nightingale frunció el ceño. Junto a los rumores de la iglesia, las brujas fueron vistas como los siervos del diablo. Roland quería saber más sobre las brujas. Después de llegar a la edad adulta, las brujas estabilizarían su poder e incluso podrían desarrollar otro tipo de poder. Tampoco nadie sabía si la montaña sagrada podía eliminar la tortura del demonio. Esta era una leyenda. Ella continuó: si Anna y Nana fueran con ella, la tortura del demonio sería un poco más débil. Roland dudaba, y aunque la ayuda de las brujas le permitirían continuar con sus planes, no podría perjudicarlas de tal manera. Llamaría a Anna para hablar con ella. Cuando los tres se reunieron, Anna expresó su desacuerdo. No se iría de la ciudad fronteriza. Roland y Nightingale estaban sorprendidos. La bruja expresaba su preocupación. El poder mágico de Anna era cada vez más fuerte. Sin embargo, a Anna no le importaba. Tampoco le importaba vivir con una persona normal. Ella quería quedarse con el príncipe. Por eso, con una mirada decisiva en su rostro, ella sobreviviría. Nightingale suspiró. Tendría que quedarse en este lugar. Roland se asustó. Ella lo estaría vigilando durante todo este tiempo. Era momento para que la bruja se fuera. Ella había estado en el borde de la muerte incontables veces. Incluso varias compañeras de ella habían muerto. Si Anna no puede soportarlo, ella también la podría ayudar de esta manera. Ella los estaría observando. Entonces desapareció de la habitación. Una vez terminado este evento, era momento para que ella volviera a su habitación. Roland saludaba a sus ciudadanos. Las personas lo ovacionaban. El motivo por el que él los convocó a este lugar era porque tenía noticias importantes. Habló de la reunión que tuvo con el embajador, tergiversando la conversación. El embajador no aceptó prestar alimentos para la ciudad fronteriza. Los ciudadanos estaban conmocionados. Hace 2 años, debido al invierno, el 20% de los ciudadanos murieron. El príncipe le preguntaba a sus ciudadanos si permitirían que sus vidas se perdieran. Su pueblo aclamaba por ayuda. Obviamente él los ayudaría, pero se quejaba de la alta tasa de compra de la fortaleza Longson. El pueblo estaba furioso. Por esta razón, decidió vender los minerales a otra ciudad, obteniendo los alimentos de medio año. Sin embargo, no todo era bueno. Ahora tenían que pasar el invierno en esta ciudad. El pánico empezó a llenar a los ciudadanos. Pero esto no era algo de qué temer. Los animales seguían siendo animales. Con las nuevas murallas podrían defender esa ciudad. Por eso esperaba que ellos estuvieran defendiendo a sus familiares. Si ellos protegían el pueblo exitosamente, todos recibirían 25 monedas de plata, y si alguno llegase a morir, la familia del difunto recibiría 5 monedas de oro. La moral de los ciudadanos se incrementaba rápidamente. Juraban defender la ciudad con sus vidas. Mientras tanto, en la fortaleza Longson, todos los nobles yacían reunidos. Algunos se burlaban de la ingenuidad del príncipe, se burlaban de la muralla en construcción. Para ellos, esto era bueno. Una vez el plan del cuarto príncipe fracase, él vendría a socorrerse en la fortaleza. Entonces, los nobles aprovecharían. El duque Ryan quería saber lo que opinaba el embajador Petrov. Él consideraba que los planes del cuarto príncipe podrían aumentar la productividad de la ciudad fronteriza, lo que beneficiaba el acuerdo que hicieron. Sin embargo, lo más importante era saber si ellos eran lo suficientemente capaces para defenderse de las bestias demoníacas. De esta manera, la fortaleza no tendría que gastar sus propios recursos en defensa, y cuando acabara la competencia con el rey, ellos obtendrían una ciudad mejor. El duque lo interrumpió. Este era un pensamiento digno de un comerciante. No le importaba una tierra más próspera, le importaba que alguien estuviera haciendo planes en sus territorios, independientemente si era un príncipe o no. Carter preguntaba si la cosa frente a sus ojos era poderosa. El motor de vapor fue creado con la ayuda de Anna. Este aparato fue lo que impulsó a la humanidad en su primera revolución industrial. Carter quería confirmar si tal máquina era creada por los demonios. Roland sonrió. Poco después le agregó agua hirviendo a la máquina. Después se le agregó fuego y entonces la máquina empezó a moverse. Después un poco más rápido. Anna estaba sorprendida. Esto era la fuerza escondida de la naturaleza. Para Carter, el poder de ese aparato podría rivalizar con más de 10 caballeros. Sin embargo, entrenar a un caballero necesitaría años, pero esta máquina apenas tomó 3 días. No le temía a las flechas o a las espadas, solo necesitaba un ariete enfrente y destrozaría cualquier campo de batalla. Mientras más pensaba, más impactado estaba. Con esta máquina no eran necesarios los caballeros. Roland estaba satisfecho con su creación. Este era el primer paso para la próxima era. Al anochecer, nuestro agotado protagonista entró a la habitación. Allí fue alarmado nuevamente. Nightingale observaba los planos del motor de vapor. Roland estaba enojado por la falta de privacidad. Sin embargo, ella continuó. Las personas pensaban que el cuarto príncipe era un incompetente, pero al parecer era todo lo contrario. Roland se preguntaba cómo fue capaz de conseguirlos si estaban resguardados. Pero ignorando esto, ella quería saber qué haría con tal máquina, y él abrió felizmente la boca. Ella sonrió audazmente. Lo tomaría para llevarlo a la asociación. Roland se quejó, pero Nightingale no haría nada sin pago.
Sacó un papel de su pecho. Esta fue una carta que fue interceptada por ella. La destinataria era una sirviente del cuarto príncipe. La carta decía que el príncipe debería morir esta vez, sin fallo alguno. Si recordaba bien, el verdadero príncipe se sobrepasó con ella. La bruja pensaba que esto fue orquestado por uno de sus hermanos. Roland esperaba saber quién era el culpable. Nightingale se inclinó, tomaría el plano de la máquina como recompensa. Roland yacía en su escritorio. Carter traía noticias. Una sirvienta de él murió ayer por la noche. Cayó del balcón, sin señales de lucha o intrusos. Probablemente murió por un descuido. Era una pena que eso tuviera que suceder. Después de que Carter se marchara, Roland le preguntó a Nightingale si había obtenido información. La bruja apareció en su costado. La sirvienta murió apenas vio a Nightingale. Ella ató a la sirvienta, sin embargo, no esperaba que la sirvienta tuviera un veneno oculto en sus dientes. Lo único que ella podía hacer era fingir un accidente. Pero esto no significaba un completo fallo. Consiguió una carta en la habitación de la sirvienta. En esta se mencionaba paisajes con vista al mar, y solo había una persona que podía ver los mares entre sus hermanos. Es posible que la culpable de esto sea su tercera hermana, García Wimbledon. Esta lucha por el trono no finalizará tranquilamente. Este tipo de cosas continuarían en el futuro. Nightingale se ocultó porque alguien venía, dejando a un Roland sonrojado. Traía noticias sobre las personas que enfrentarían a las bestias demoníacas. Roland estaba emocionado. Era momento de ir a verlos. En las murallas de la ciudad fronteriza, estaban esperándolo campesinos e indigentes. Estas personas fueron las que respondieron al reclutamiento del cuarto príncipe. Al parecer tuvo muchas expectativas en la era en la que se encontraba. Barov esperaba que él deshiciera de esta idea y contratara a mercenarios profesionales. Sin embargo, Roland rechazó. Tenía intención de volverlos soldados. Una tropa fuerte debería venir de su propio pueblo. Carter preguntaba si debería enseñarles a utilizar la espada, pero aún era muy pronto para eso. Primero tendrían que aprender a formarse y a correr, y también necesitaban la ayuda del cazador, Hacha de Hierro. El mediodía llegó y todos los preparativos eran hechos. Era momento de empezar el entrenamiento. Al ver a los ciudadanos formados, Carter se quejó. Venía de un linaje de caballeros. Este método era ineficiente. Incluso darles huevos como recompensa era un desperdicio. Sin embargo, el cuarto príncipe permanecía impasible. La función de Carter era recordar el plan de entrenamiento. Cuando ocurrió la Guerra Fría, solo se necesitaba entrenar a soldados por 3 meses. No necesitaban soldados extremadamente fuertes, sino soldados disciplinados que pudieran seguir órdenes. Por eso, tenía que utilizar su experiencia en el servicio militar. Una vez este grupo entendiera por qué es necesario tales cualidades, podrían continuar con su siguiente plan. El día había terminado. Era momento de comer. Los aspirantes se estaban descontrolando. Esto era parte del entrenamiento. Tenían que formar para recibir comida. De lo contrario, serían los últimos en recibirla. El cuarto príncipe era estricto con esto. Roland yacía con hacha de hierro. Tenía algo que decirles a los aspirantes. Esta persona a partir de ahora era su capitán. Carter dudaba. No estaba seguro si tener un habitante de otra nación con cargo influyente era adecuado. Pero esto no importaba. En esta ciudad, siempre y cuando no haya cometido un crimen, siempre será bienvenido. La rutina de entrenamiento consistía en correr por toda la ciudad fronteriza. Al terminar el entrenamiento, habían más huevos como recompensa, pero Carter no entendía por qué los reclutas tenían que ir a la academia del profesor Carl. Estas cosas eran inútiles para enfrentar bestias demoníacas. Lo que no sabía él era que la historia le había enseñado a Roland el valor de la educación. En la oficina de asuntos gubernamentales, Roland cada vez dormía más tarde. Nightingale, como de costumbre, lo estaba esperando. Incluso había comido la mitad del desayuno del cuarto príncipe. Ella ahora ni se molestaba en ocultarse. Ella no necesitaba tener una etiqueta frente al príncipe. Sabía que le molestaba este tipo de cosas. A Roland no le molestaba ese tipo de comportamiento. Solo esperaba que ella se terminara el desayuno. Nightingale gustosamente aceptó. Ella también había chismeado sobre las órdenes de compra que había hecho recientemente. Se preguntaba la razón de comprar hielo. Él esperaba hacer queso helado, pero por dentro sabía que no era así. Todavía no podía contarle todos sus secretos a ella. Ahora mismo intentaba fabricar armas de fuego. No podía dejar que se filtrara tal método de creación. El hielo, o mejor dicho, salitre, era un material importante para crear un arma de fuego. Roland tenía curiosidad por la asociación de brujas. Ellas eran un grupo de gente pobre que perseguían un sueño. Nightingale se unió a la asociación apenas 2 años. Significaba que otra persona la contrató anteriormente. Pero era diferente a lo esperado. Si su jefe conociera que ella era una bruja o no, fue lo suficientemente útil. Si no, ella no estaría aquí en estos momentos. Cuando sea el momento adecuado, ella hablará sobre este tema, pero por el momento, él no tendría que preocuparse por eso. Ella era libre desde hace 5 años. Roland guardó silencio, y la oficina se mantuvo en silencio. 5 días pasaron desde tal evento. Nuevamente estaban en los jardines del castillo. Esta vez probarían la primera arma de fuego,
Hubieron complicaciones al momento de crearlas, pero seguía siendo hermosa. Pensaba en crear un cañón, pero no era momento de precipitarse. Sin embargo, no todo era bueno. De acuerdo al tiempo estimado, solo podía crear 4 mosquetes más antes de que lleguen los meses de los demonios. Carter también estaba curioso por tal invento. Estas armas serían entregadas a los cazadores más talentosos del pueblo. Los patrulleros no parecían muy confiables. En los alcantarillados de la residencia de Roland, patrulleros corrían. En ese momento, uno atacó al otro. El traidor esperaba que Brian se rindiera. De lo contrario, terminaría como los otros guardias. Sin embargo, él no podía permitir que el traidor entrara al castillo. Logró desarmar al traidor, permitiéndole darle un golpe de gracia. Sin embargo, no fue suficiente. Brian no permitiría que dañaran al pueblo de esta manera. Se abalanzó contra el traidor. Sin embargo, apareció otro guardia, logrando apuñalar a Brian. Este cayó al suelo. Todavía no podía rendirse. Aprovechó el momento de distracción, lanzando la daga con la que fue apuñalado. La daga destruyó la antorcha, trayendo la oscuridad en los acantilados. En los graneros del castillo, Brian yacía reposando. Sabían que los espías venían por los alimentos comprados para el invierno. Ahora tenían un gobierno que se preocupaban por su pueblo. Era una lástima que él no pudiera cumplir con su deber. Repentinamente escuchó un ruido. El enemigo había llegado. Se burlaban de él. Ahora tenía que pagar las consecuencias por oponerse al duque Ryan. Sin embargo, el capitán de patrulleros esperaba que el príncipe se encargara de ellos. Brian cayó al suelo. Parece que ese era el fin de su vida. Entonces, una dulce voz en la oscuridad sonó. Era inapropiado que alguien intentara matar a la gente delante de ella. Los espías no sabían quién era ella. Nightingale era un habitante del castillo, pero ellos eran ratas que salieron de la alcantarilla. Su sonrisa floreció y una mirada afilada fue revelada. Ante el agonizante Brian, se observaba la silueta de una mujer. Su vista se oscureció. En el granero, los cuerpos sin vida de los traidores yacían descubiertos. Se preguntaba quién era el causante de esto. El capitán estaba demasiado malherido para ser el causante de esto. La única posibilidad era que algún extranjero haya intervenido. Todo el granero estaba intacto, a excepción de los cadáveres. Se preguntaban cómo una persona tenía tal habilidad con la espada. Él entrenaba todos los días, pero estaba lejos de hacer esto. Un guardia informó sobre la situación. Habían sido encontrados 7 cadáveres de patrulleros y una persona desconocida. También habían 2 sobrevivientes, el capitán Brian y un mercenario llamado Fierce Scar. Era momento de hacer un interrogatorio. Roland estaba molesto. Sus hermanos se sobrepasaban. No dejaban a la gente pasar el invierno tranquilamente. Si no fuera por ella, él hubiera muerto. Pero no había posibilidad de esto. Otra bruja dormía en un piso más abajo de él. Aprovechando la oportunidad, Roland quería reclutar a Nightingale como su guardaespaldas. Recibiría 2 monedas de oro junto a vacaciones anuales. Aun contra la oferta, ella rechazó. No podía abandonar a sus hermanas. Roland esperaba que ellas vinieran a pasar el invierno. Cuando vengan, habrán casas para ellas, pero nuevamente fue rechazado. Continuaron hablando sobre el incidente, pero parece ser que la mente detrás de esto no eran sus hermanos. Estos guardias eran muy descuidados. Comparados con los peones de sus hermanos, estos dejaban cosas que desear. Roland y Carter se dirigían al área de descanso. Allí se encontraba el herido capitán Brian, quien fue sorprendido con la visita de su alteza. El príncipe había escuchado la contribución de Brian. Sin embargo, él se lamentaba de la muerte de su amigo. Pero no había que preocuparse. Él tendría un entierro digno. También Fierce Scar, que confesó sus crímenes, sería sentenciado a la horca. Sin embargo, este criminal tenía sangre noble. Ellos podrían pedir libertad por monedas de oro, pero él no poseía algún título o nombre, además de invadir el castillo del príncipe. Quemar suministros e ignorar la vida de 2000 ciudadanos era imperdonable. Por el momento esperaba que Brian descansara aquí. Una vez terminaran los meses de los demonios, organizarían una ceremonia para Brian. A partir de este momento, se volverá un caballero. En la muralla de la ciudad, los reclutas yacían entrenando. Habían mejorado mucho su formación. Roland había llegado al campo de entrenamiento. Nuestro protagonista se preguntaba cómo debería iniciar. Intentaría hablar con cualquiera y así aumentar su reputación. Entonces, amablemente se preocupó por sus soldados. El recluta cayó inmediatamente de rodillas. Roland estaba impactado. El príncipe vino exclusivamente para observarlos a ellos. Ellos no tenían que hacer esto. Aunque los nutrientes que habían recibido últimamente habían funcionado, también esperaba que los reclutas lo aconsejaran sobre el entrenamiento y la comida. El joven habló. Al parecer el grupo de reclutas era demasiado pequeño. No sabían si serían capaces de proteger la muralla. Otros reclutas también estaban de acuerdo con esto. Roland elogió la agudeza de Banner. Sin embargo, en cierto punto las bestias demoníacas seguían siendo bestias salvajes. No podían hacer estrategias. Hacha de Hierro comprobó este punto. Ellos tenían los mismos patrones y características. Ellos podían preparar obstáculos para lograr detenerlos. De esta manera, los soldados estarían en puntos estratégicos. Esto podría ser peligroso si tuvieran lanzas y flechas normales, pero ellos habían elaborado un arma nueva.
En el campo de pruebas, una explosión atronadora sonó. Esta prueba había sido un éxito. Carter y Hacha de Hierro estaban sorprendidos. Si uno sabía la cantidad exacta de los materiales requeridos, la pólvora sería su mejor amigo. Si estas armas fueran capaces de producirse en masa, serían capaces de defender la ciudad. Roland sonreía confiado. El mundo de Nightingale era blanco y negro. Ella podía moverse libremente sin restricciones. Este mundo no tenía paisajes, no tenía arriba ni abajo, solo niebla. Al seguir las líneas de este mundo, ella podría flotar y caminar a través de los objetos. Algunas veces podía observar otros colores. Ella podía observar el poder mágico dentro de las brujas. Ese era el color de Anna, era uno muy fuerte. Ella salió de su mundo blanco y negro. Anna alegremente la saludó, y Nightingale también le devolvió el saludo. Esta vez había traído pescado seco. En la asociación de brujas, alguna de sus hermanas podía controlar el fuego también, pero nadie podía compararse al control que tenía Anna. Pero había algo que le molestaba. Entre más fuerte sea el poder mágico, más fuerte será la tortura del demonio. Ella quería confirmar si Anna quería quedarse en ese lugar nuevamente. Solo podía permanecer dentro del castillo, debería estar aburrida. Con tal poder mágico, ella sería bienvenida en la asociación de brujas. Estaba preocupada por la llegada del invierno. Anna cambió el tema de conversación. Quería saber dónde vivía antes de la asociación. Ella vivía cerca de la capital. Anna preguntó si fue feliz allá. Recuerdos súbitos aparecieron en la memoria de Nightingale. El padre de Anna le había vendido por 25 monedas de oro. Después de eso, el príncipe la salvó y aquí era muy feliz. Sin embargo, nada cambiaría. Aparte de él, todo el mundo odiaba a las brujas. Anna pensaba diferente. Roland había mencionado que cambiaría esto. Preguntó si ella era más feliz aquí o en la asociación. Si las brujas buscaban la montaña sagrada para obtener la paz, significaba que Anna ya había encontrado su montaña sagrada. Nightingale quería responderle, pero en ese momento, alguien abrió la puerta de golpe. Era Nana, estaba preocupada. Se preguntaba qué debería hacer. Roland, que yacía durmiendo, repentinamente fue despertado. El padre de Nana descubrió que ella era una bruja. Roland estaba impactado. Esa era una oportunidad para que Nana viviera en el castillo. Se preguntaba qué haría un noble al saber que su hija era una bruja. Roland entró en la oficina y un padre exigía que le devolvieran a su hija. Una vez que el padre de Nana se calmó un poco, se reunió con su hija. Esperaba que ella volviera con él. Nana pensaba que sería vendida a la iglesia. Sin embargo, la iglesia no quería una niña tonta, por lo tanto tendría que regresar a casa. Roland no quería ir con rodeos. Él ya sabía que su hija era una bruja. Tiggy Pine fingió ignorancia. Esto probablemente era una enseñanza del profesor de la academia. Roland miró a Anna. Ella hizo aparecer una llama. Tiggy estaba sorprendido, pero una vez aclarada la situación esperaba hablar seriamente. Ahora más tranquilo, comprendió que su hija venía a entrenar sus poderes mágicos. Ella poseía un poder maravilloso. Esperaba que pudiera quedarse durante la batalla de los demonios. Sin embargo, Tiggy rechazó. Sería demasiado peligroso para su hija. Roland sabía que el padre de Tiggy fue un caballero que consiguió muchas hazañas heroicas. Incluso lideró un ejército para acabar con una bestia maligna. Ningún noble vestiría como Tiggy, sus manos estaban llenas de callos. La familia Pine nunca pudo elevarse debido a la opresión del duque Brian. Tiggy Pine tenía el orgullo de un caballero, por eso, si aceptaba quedarse, Roland lo recompensaría con el título de vizconde. Tiggy aceptó, pero aún quería llevar a su hija a la fortaleza. No quería que muriera en caso de que perdiera la batalla. Sin embargo, la influencia de la iglesia en la fortaleza y la ciudad fronteriza era muy diferente. Si ella era descubierta en la fortaleza, nadie podría salvarla, pero siendo el caso prepararía un barco de emergencia para Anna y Nana. Dicho esto, se inclinó ante el príncipe. Después de que el padre y la hija se fueran, Anna rechistó. Ella no se alejaría en ningún momento de Roland. Barov se quejaba con el príncipe. El coste de los soldados y la creación de armas lo habían dejado sin fondos. En este punto, Roland tenía que utilizar sus ahorros personales. También entendía la preocupación de Barov. Él escaparía en caso de que la defensa llegara a fallar. Era momento para que Barov continuara con sus labores. Roland se encontraba exhausto. Si la defensa llegara a fallar, perdería todo. Nightingale apareció. Ella sabía que Roland estaba mintiendo. Él nunca dejaría la ciudad fronteriza. La bruja solicitaba que Roland pasara más tiempo con Anna. A ella no le quedaba mucho tiempo. Roland confiaba en Anna. Ella sobreviviría. Hubo un silencio incómodo. Lo que el príncipe dijo no era mentira. Algo sucedía afuera. Nightingale se sorprendió. Empezó a nevar. Era momento de ver el progreso de Carter y Hacha de Hierro. En el campo de entrenamiento, Hacha de Hierro continuaba practicando con su mosquete. Roland era curioso con el progreso de las nuevas armas. Hacha de Hierro estaba feliz. Había dominado esta nueva arma. También estaba sorprendido ante el poder de este artefacto. Si hubiera tenido ese mosquete, no hubiera perdido ante la bestia híbrida. Se arrodilló ante Roland. Él no se arrepentiría de confiarle tal arma. Por otro lado, Carter no se encontraba feliz. Entendía cómo utilizar el arma, pero estaba preocupado con tal poca cantidad. Ahora mismo se estaban creando 2 mosquetes más.
El cambio de la era de las armas de fuego era muy lento, ya no tenían tiempo, los meses de los demonios habían comenzado. Gracias por ver el video, si te gustó puedes darle me gusta o comentar. Si quieres ver más de este tipo de videos puedes suscribirte. Gracias.